Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. Buenas tardes con todos, estimados participantes. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta presentación, específicamente de la sección de dermatología. Eh, Recordarles que frente a alguna duda que tengan, pueden dejarla en el chat o también pueden levantar la mano para darles la opción de poder habilitar audio y puedan generar su pregunta. Bueno, el día de hoy tenemos la exposición de Pénfigo foliáceo a cargo de la doctora María Yengle. Es médico dermatóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo y también es integrante del Comité de Enfermedades Raras y Huérfanas del hospital. Mucho gusto, doctora, y gracias por la disposición de poder presentarnos acerca de esta patología. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Alex. Agradezco la invitación para esta ponencia. Espero que sea de su agrado. Vamos a tocar este tema muy importante que es el pénfigo foliáceo. Es un tema importante porque gracias a él vamos a poder revisar un poco el tema de las enfermedades ampollares dentro de las patologías dermatológicas. Estas son de mucha importancia porque, como vamos a ver a lo largo de la exposición, si es que no se detectan a tiempo y no hay un diagnóstico oportuno, pueden llegar a ser mortales para el paciente. Entonces, vamos un poquito a recordar. Primero vamos a recordar un poquito la estructura de la piel porque necesitamos tener los conceptos claros para poder comprender la enfermedad, ¿no? La piel es un órgano compuesto por tres capas interdependientes, que son la epidermis, que es la capa más externa, la que tiene un contacto con el medio externo; la dermis, que es la capa intermedia, en donde, como ven en el gráfico, se contiene la vascularidad, las fibras nerviosas y los anexos, como las glándulas sudoríparas, el folículo piloso y los músculos piloerectores, así como la glándula sebácea también. Y por último, la última capa más profunda, que es la hipodermis o tejido celular subcutáneo, que tiene básicamente funciones de protección y de depósito de calor y energía. Centrémonos en la epidermis, ¿no? La epidermis, ya he mencionado, es la capa más externa de la piel y a su vez está compuesto por diferentes estratos, diferentes capas. De abajo hacia arriba tenemos que la epidermis está compuesta por una monocapa de células cilíndricas mitóticamente activas llamada capa basal. Vemos que a nivel de la capa basal no solamente vamos a encontrar los queratinocitos basales, que son las principales células estructurales de la epidermis, sino que también vamos a encontrar aquí en el gráfico, por ejemplo, el melanocito, ¿no? Esta célula dendrítica cuya función es dar pigmento a la piel. En la capa suprayacente tenemos varias hileras de queratinocitos que son de una forma más aplanada, más poliédrica, con núcleos un poquito más pequeños y que conforman el estrato espinoso. Este estrato es el más ancho de la epidermis, como ven, y aquí básicamente vamos a encontrar que los queratinocitos van a empezar a diferenciarse, es decir, van a comenzar a tener cambios estructurales, van a comenzar a formar precursores de proteínas que le van a ayudar cuando ya lleguen a la capa córnea a formar la barrera epidérmica. Otra célula importante que podemos encontrar a nivel de la dermis es la célula inmune, que es la célula de Langerhans, ¿no? Que es la célula presentadora de antígenos de la piel. Seguimos hacia arriba y encontramos que los queratinocitos se siguen aplanando, siguen especializándose, siguen formando ya estructuras más como en ojal. Los núcleos se suelen aplanar mucho más y vean que recibe su nombre de capa granulosa porque ya se comienzan a llenar de gránulos que contienen estos precursores de proteínas, de ceramidas y de lípidos que van a conformar luego el estrato córneo. Vean que la capa granulosa es una capa mucho más delgada, está compuesta más o menos por 2 a 3 capas de hileras de células. Y por último tenemos la capa córnea.
Acá en esta zona media blanquecina se ha querido representar la capa lúcida, el estrato lúcido, pero que es una capa que no necesariamente está en toda la superficie corporal, solo se encuentra en palmas y plantas, así que como que no es considerada por todos como una capa en sí de la epidermis, pero sí lo es la capa córnea. La capa córnea, como vemos en el gráfico, ya está conformado por queratinocitos totalmente aplanados y anucleados. Finalmente, el queratinocito al llegar a la capa córnea pierde su núcleo, se hace de una conformación muy aplanada, como si fuera un ladrillo plano, y va a formar esta capa córnea, cuya función principal va a ser formar una barrera que va a impedir que la piel o el organismo pierda agua o que los factores externos ingresen a la piel, ¿no? Entonces, todo el viaje, la diferenciación que hace el queratinocito desde la capa basal hacia la capa córnea es justamente su especialización para llegar a conformar una capa córnea que cumpla esta función de barrera de manera óptima, ¿no? Entonces vemos cómo la indemnicidad de la piel es muy importante para que este órgano cumpla su función de protección en el cuerpo. Si es que esta piel está, si es que esta estructura se altera de alguna manera, vemos entonces que uno, el cuerpo va a perder mucha agua, se va a deshidratar, va a perder proteínas, metabolitos. Y por otro lado, también va a estar expuesto completamente a los factores medioambientales externos, ya sea microorganismos, bacterias, virus, radiación solar, productos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta función de barrera de la piel tiene que darse de manera óptima. Otro concepto que debemos recordar es el de desmosoma. ¿Cómo es que los queratinocitos a nivel de la epidermis se mantienen unidos unos a otros? A pesar de la fricción, a pesar de todos los traumas que pueda recibir la epidermis, esta se mantiene unida, los queratinocitos se mantienen unidos. Y esto es gracias a los desmosomas. Aquí en esta línea y punteada he querido ubicar el desmosoma en este gráfico, ¿no? Que son como puntos de unión responsables de la fuerte cohesión que tienen las células dentro de la epidermis. Si vemos un poquito más a detalle, este gráfico nos demuestra o nos recuerda que estos desmosomas son como un esqueleto, como un andamio de glicoproteínas que van a formar como una especie de llaves que se enlazan entre sí para formar estas uniones tan potentes entre células. Dentro de estas glicoproteínas, aquí tienen los nombres de las más importantes. Tenemos, por ejemplo, la desmogleína, que es esta que queriendo ser representada por esta barra verde, o la desmocolina, que son las barras rojitas, o las desmosplaquinas, que son las barras moradas, ¿no? Estos nombres son importantes porque a lo largo de la exposición vamos a mencionarlo en el caso de los pénfigos, por eso es que hago este recordaris, ¿no? De cómo el desmosoma a su vez está estructurado por varias glicoproteínas y vemos que muchas de ellas van a ser importantes en la fisiopatología de los pénfigos. Muy bien, entonces una ampolla, una enfermedad ampollar se puede clasificar de acuerdo a dónde se forma la ampolla, dónde se forma la separación de las células, ¿no? Puede ser dentro de la epidermis o puede ser por debajo de la epidermis, ¿no? Entonces, gracias a esto se pueden clasificar estas enfermedades ampollares en intraepidérmicas y subepidérmicas. Aquí, en este circulito rojo, les estoy resaltando a los pénfigos, ¿no? Que son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por tener ampollas dentro de la epidermis, o sea, son enfermedades ampollares intraepidérmicas. Hay varios tipos de pénfigos. Hay tres tipos principales de pénfigos: el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo y el pénfigo paraneoplásico. Como vemos aquí, nuevamente recordamos, ¿no? Todo esto es el gráfico de la epidermis. Tenemos la capa basal, la capa espinosa, granulosa y la córnea. Vemos cómo el pénfigo foliáceo se representa con una ampolla justo por debajo de la capa córnea, de la última capa, de la capa más superficial. Está más o menos a la altura de la capa granulosa. Ahí es donde se forma normalmente la ampolla en el pénfigo foliáceo. Por otro lado, los dos otros pénfigos, que son el pénfigo vulgar y el pénfigo paraneoplásico, se caracterizan por una formación de ampolla un poquito más a profundidad en la epidermis. Justo está por encima de la capa basal, ¿no? Entonces, se considera que el pénfigo foliáceo se caracteriza por formaciones de ampollas subcórneas y el pénfigo vulgar y el pénfigo paraneoplásico se caracterizan por la formación de ampollas suprabasales.
Son enfermedades autoinmunes los pénfigos. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio cuerpo forma autoanticuerpos de tipo IgG. Ahora, estos autoanticuerpos IgG, ¿contra quién lo fabrica? Bueno, contra los desmosomas. Y aquí es el objetivo de por qué recordarles esta estructura tan importante, ¿no? Hemos visto que los desmosomas, a su vez, se conforman con glicoproteínas. Bueno, entonces, el pénfigo vulgar tiene autoanticuerpos IgG contra la desmogleína tipo 3, que es un tipo de glicoproteína que hemos mencionado que estructura los desmosomas. En el pénfigo foliáceo, el target de los autoanticuerpos es la desmogleína tipo 1. Y en el pénfigo paraneoplásico, los autoanticuerpos IgG son contra desmogleínas y desmoplaquinas. Entonces, aquí viene la primera diferencia de estos tipos de pénfigos, ¿no? ¿Contra quién es el autoanticuerpo IgG presente en cada una de las enfermedades? Ahora vamos a repasar cómo es que las desmogleínas se van a distribuir a lo largo de la epidermis, ¿no? Vemos que en el triángulo verde han querido representar a la desmogleína 1 y en el triángulo celeste a la desmogleína 3. Vean cómo la mayor parte, o sea, la base, la mayor parte de cantidad de desmogleína 1 está en las capas superiores de la epidermis. Y vean cómo la menor cantidad, o sea, la punta del triángulo de desmogleína 1, está en las capas basales. Lo contrario sucede con la desmogleína 3. En la desmogleína 3 tenemos que la mayor cantidad de desmogleína 3 las vamos a tener en los queratinocitos basales y la menor cantidad de desmogleína 3 la vamos a tener en las capas superiores de la epidermis. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que vean cómo aquí, por ejemplo, se diferencia las cantidades de desmogleína en la piel y en la mucosa. Por ejemplo, en la mucosa oral. En la piel tenemos mucha más desmogleína 1 que desmogleína 3. Mientras que en las mucosas, por ejemplo, en la mucosa oral, tenemos muchas más desmogleínas 3 que desmogleína 1. Entonces, si tenemos que el pénfigo foliáceo, como vemos aquí, produce autoanticuerpos contra la desmogleína 1, entonces tenemos que, por eso es que ataca básicamente las capas superiores de la epidermis, porque ahí es donde encontramos más desmogleína 1. Y otra característica del pénfigo foliáceo es que no ataca mucho a mucosas, porque en mucosas no hay mucha desmogleína 1. Por el contrario, en el pénfigo vulgar, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales del foliáceo, como vemos, en el pénfigo vulgar se fabrica más desmogleína 3. Por lo tanto, eso es lo que explica por qué en el pénfigo vulgar vamos a tener las ampollas en capas más profundas, suprabasales, porque hay más desmogleína 3 a ese nivel. Y vamos a ver, como vamos a ver más adelante, en el pénfigo vulgar el compromiso de mucosas es muy importante porque al atacar la desmogleína 3 y esta encontrarse en gran cantidad de mucosas, pues las mucosas generalmente tienen un gran compromiso en esta enfermedad. Muy bien, seguimos entonces. Ya adentrándonos a lo que es el pénfigo foliáceo. Pénfigo foliáceo se caracteriza por la formación de ampollas. Ya hemos visto que las ampollas normalmente son superficiales, en las capas más superficiales de la epidermis. Clínicamente se evidencian sobre una base discretamente eritematosa y se caracterizan por tener un signo de Nikolsky positivo. Ahora más adelante vamos a recordar qué es eso. Dan lugar estas ampollas a erosiones exudativas y costrosas rodeadas de eritema. Las lesiones inicialmente se localizan en cuero cabelludo, en cara, en cuello, en tórax y espalda, aunque puede aparecer en cualquier región de la superficie corporal. Las lesiones pueden diseminarse en semanas o meses, inclusive pueden llegar a diseminarse a casi todo el cuerpo, dando lugar a una eritrodermia. Recordemos que la eritrodermia es el término por el cual se designa a una enfermedad que abarca más del 90% de superficie de área corporal, o sea, prácticamente todo el cuerpo. Un pénfigo puede llegar con el tiempo a hacer eritrodermia. Es característico que la mucosa oral esté respetada, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos mencionado, ¿no? La desmogleína 1, que es el target del pénfigo foliáceo, es muy escasa en mucosas. Eso es lo que da razón a que la mucosa oral generalmente en el pénfigo foliáceo esté respetada.
Pénfigo proviene del griego pemphix, que significa ampolla. Y eso es porque la lesión primaria, como hemos mencionado, de esta enfermedad es la ampolla. Esto obviamente no es una imagen de un pénfigo, pero la pongo para que ustedes recuerden que es una ampolla, ¿no? La ampolla es una lesión cutánea elevada con un contenido líquido. A eso llamamos ampolla. Lesión elevada con un contenido líquido. Cuando la lesión es menos de 1 centímetro, se le denomina vesícula. Cuando es más de 1 centímetro, se le denomina ampolla. Generalmente los pénfigos lo que te dan son ampollas. El color de la ampolla lo da el color del contenido. El contenido líquido de una ampolla puede ser transparente, puede ser citrino, como en este caso, puede ser turbio, puede ser hemorrágico. La cuestión es que la ampolla siempre tiene un contenido líquido, independientemente del color de este contenido. Pero como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿cómo son las ampollas del pénfigo foliáceo? Son superficiales, por lo tanto son bastante frágiles. Entonces, las ampollas del pénfigo foliáceo, al ser muy frágiles, normalmente no llegan a consulta como ampollas. ¿Cómo llegan? Como sus lesiones secundarias. ¿Qué es una lesión secundaria? Aquella que proviene de la evolución de una lesión primaria. En este caso, una ampolla frágil como la del pénfigo foliáceo se rompe muy fácilmente porque es muy frágil. Entonces, queda como lesión secundaria una erosión, ¿no? ¿Qué es una erosión? Recordemos, la erosión es una solución de continuidad superficial de la piel, ¿no? Hemos visto que el nivel de la ampolla del pénfigo foliáceo es las capas superiores de la epidermis, entonces es bastante superficial la erosión. Y vemos cómo al destecharse la ampolla, pues tenemos erosiones. Nuevamente les repito, esas no son fotos necesariamente de pénfigo, son fotos para recordar nada más qué tipo de lesiones elementales vamos a ver en esta enfermedad. Posteriormente, las erosiones se pueden cubrir ¿de qué? De costras. ¿Cómo se forma una costra? Toda esta superficie denudada, en esta superficie se desecan células muertas, se deseca detritus celulares y todo eso va formando esta costra, ¿no? La costra es básicamente lo que cubre la erosión, ¿no? Entonces, normalmente en la consulta no vamos a ver ampollas, porque como les repito, las ampollas son bastante frágiles. Normalmente, ¿qué vamos a ver? Sus lesiones secundarias, tanto erosiones como costras. Por otro lado, ¿qué es el signo de Nikolsky? No habíamos dicho en la anterior diapositiva que el Nikolsky normalmente en el pénfigo foliáceo es positivo. ¿Cómo hago yo un signo de Nikolsky? Recordemos, tengo yo una ampolla o una úlcera y con el dedo con más fuerza hago una presión tangencial, como si quisiera separar la piel y si lo logro, es un Nikolsky positivo. Si no lo logro, por más que quiero hacer mi presión, quiero como que esfacelar la piel, si no lo logro, es porque es un Nikolsky negativo. ¿Qué información me da el signo de Nikolsky? Frente a una enfermedad ampollar, la información que me da el Nikolsky es si es que esta ampolla es frágil o es tensa, ¿no? Si es frágil, normalmente vamos a tener un Nikolsky positivo y eso nos hace pensar que la ampolla tiene un nivel bastante superficial. Por eso es que el Nikolsky positivo es bastante característico de todas las ampollas intraepidérmicas, tanto el pénfigo foliáceo como el pénfigo vulgar, como vamos a ver más adelante. Pero es importante porque hay otras enfermedades ampollares que no son pénfigos y que tienen más bien niveles más profundos. Y esas enfermedades suelen ser Nikolsky negativo. Entonces, si yo estoy sospechando de una enfermedad tipo pénfigo, necesariamente en mi clínica debo tener un Nikolsky positivo para apoyar ese diagnóstico. Y acá les traigo algunas imágenes del pénfigo foliáceo, ¿no? ¿Qué encontramos en esta imagen? Erosiones y costras. Como ven, es muy difícil encontrar ampollas. El ampolla es muy frágil, se rompe muy fácilmente. Entonces, el paciente con pénfigo normalmente va a llegar a sus consultas así, con erosiones y costras. Y otra cosa importante en la clínica del pénfigo foliáceo es la topografía, ¿dónde encontramos estas erosiones y costras? Habíamos mencionado que característicamente el pénfigo foliáceo ocupa cabeza, cuero cabelludo, cara, cuello, tronco y espalda, o sea, es más que de las regiones superiores del cuerpo.
¿no? Vemos acá, por ejemplo, esta paciente que está con múltiples lesiones, ¿no? Lesiones erosivas, como vemos acá, lesiones costrosas, múltiples en el rostro nuevamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la espalda de otro paciente, nuevamente vemos erosiones y vemos algunas costras tratando de cubrir las erosiones en toda la zona de la espalda del paciente. Entonces, siempre que veamos estas lesiones elementales, ampollas raramente o erosiones y costras, pues tenemos que pensar, primero ver la topografía y si es característico, pues considerar como posibilidad diagnóstica el pénfigo foliáceo. Y si es Nikolsky positivo, más todavía porque eso apoya más el diagnóstico. Como vemos, ninguna foto es de mucosa oral, porque como repito, el pénfigo foliáceo habitualmente no tiene compromiso de mucosa oral. Pero hay dos tipos de pénfigo foliáceo, el esporádico o no endémico y la variante que se denomina Fogosellvagen o endémica. Esta está reportada, este último tipo, en Brasil, en Paraguay, Colombia, El Salvador, Perú y Túnez, ¿no? Que puede presentarse en población pediátrica y adultos jóvenes principalmente. El término follo selvagen se introdujo para designar la sensación de quemazón de la piel de estos enfermos cuando se exponían al sol. Pocos focos de pénfigo endémico tienen características clínicas, histológicas e inmunológicas similares, solo varían en su epidemiología. O sea, el pénfigo foliáceo, sea el endémico o el no endémico, tienen igual clínica, o sea, tienen una clínica muy parecida. Solamente la epidemiología es lo que va a variar. En el Perú, el pénfigo foliáceo endémico lo encontramos o se reporta en Ucayali, Loreto, Huánuco, Junín, Amazonas y San Martín. Se relaciona este tipo de pénfigo foliáceo a picadura de insectos hematófagos como simúlidos, flebótomos y triatominos. Precisamente el Simulium nigrumarum o el Simulium pruinosum tienen un hábitat en un radio más o menos de 10 a 15 kilómetros adyacentes a las cuencas fluviales localizadas entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la Amazonía. Por eso es que normalmente es endémico de estos departamentos, donde encontramos estas altitudes y estas condiciones climatológicas en las cuencas de los ríos. El pénfigo foliáceo endémico es raro en otras altitudes. Por ejemplo, por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar es muy raro y por encima de los 1000 metros también es muy raro, ¿no? Y también en las costas es raro encontrar este tipo de pénfigo foliáceo. Entonces es muy importante tener en cuenta esta variante endémica que está presente en nuestro país, pero básicamente la clínica y el tratamiento y la identificación es básicamente el mismo, solo saber que hay este tipo de variante endémica en nuestro país. Pueden haber otros desencadenantes ambientales en el pénfigo foliáceo. Obviamente todos estos desencadenantes actúan para iniciar la enfermedad solo en pacientes predispuestos genéticamente, ¿no? No todos tenemos la misma predisposición a hacer esta enfermedad. ¿Cuáles son este tipo de desencadenantes? Pues medicamentos, como por ejemplo en este gráfico que les pongo, hay algunos antibióticos, algunos inmunomoduladores, fármacos con grupos tioles, u otros fármacos que ya están reportados que pueden comportarse como desencadenantes de pénfigo foliáceo. El estrés también es un factor ambiental importante, agentes físicos como la radiación ionizante, virus, por ejemplo, de la familia herpes viridae, ¿no? Hormonas liberadas durante el embarazo, algunos alimentos como el ajo, cebolla, cacao, yuca, jengibre. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Habíamos hablado ya en diapositivas anteriores del pénfigo vulgar, ¿no? Nuevamente, todos estos pénfigos, la lesión elemental siempre son ampollas, pero al pénfigo vulgar también al ser intraepidérmico, habitualmente también tienen ampollas frágiles, flácidas, que también tienen Nikolsky positivo. El tamaño de las ampollas pueden ser variables, el color de las ampollas puede también variar, como en el pénfigo foliáceo. El contenido puede ser ceroso, purulento, pueden confluir y formar ampollas de mayor tamaño.
y siempre evolucionan hacia lesiones erosivo-costrosas. La forma de comienzo del cuadro ocurre más o menos en un 50-70% con lesiones mucosas. Entonces, clínicamente, esta es una diferencia muy importante entre el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar. El compromiso de mucosas, ¿no? Vemos entonces algunas fotos del pénfigo vulgar. Veamos cómo estas lesiones, al ser ya un poquito más profundas dentro de la epidermis, es decir, al ser supravasales, tienden un poquito a ser un poco más hemorrágicas, como vemos en las imágenes, tienden a confluir también mucho más. Y como vemos en esta diapositiva, el pénfigo vulgar característicamente casi en un 80% tiene un compromiso de mucosas. Vemos acá cómo tenemos algunas ya úlceras en el paladar, puede también estar comprometida otro tipo de mucosas como el ocular. Acá tenemos, vean, una úlcera también aquí en la zona de la mucosa labial y acá también en la mucosa conjuntival. Entonces, esto es clínicamente muy importante para poder sospechar entre un pénfigo foliáceo o diferenciar clínicamente un pénfigo foliáceo de un pénfigo vulgar. Vean también que la disposición de las ampollas son como que un poco más generalizadas, ¿no? No es tanto tan concentradas en la zona de la cabeza y del pecho y de la espalda como el pénfigo foliáceo, ¿no? En el pénfigo vulgar como que las ampollas están más dispersas en todo el cuerpo y el compromiso de mucoso es más importante. Otro pénfigo que ya habíamos mencionado también es el pénfigo paraneoplásico, ¿no? Que es un pénfigo que se da en un contexto de neoplasia. Realmente es raro, por eso su incidencia es desconocida. Se sabe que de hecho es menos frecuente que el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Normalmente el tipo de cánceres relacionados a este tipo de pénfigos son las neoplasias hematológicas, ¿no? Siendo las más frecuentes el linfoma no Hodgkin, la leucemia crónica linfocítica y el tumor de Castleman. Y bueno, también en un menor porcentaje puede relacionarse a cánceres de órgano sólido, ¿no? Como carcinomas de páncreas o sarcomas. La sintomatología del pénfigo foliáceo es bastante polimorfa, pero aquí en el pénfigo foliáceo se hace mucho más importante el compromiso mucoso. O sea, ya habíamos visto que en el pénfigo vulgar hay compromiso mucoso, pero en el paraneoplásico el compromiso mucoso es mucho más ominoso, es mucho más importante. Las lesiones suelen ser más extensas, afectan preferentemente borde de lengua, labios, mucosa de toda la boca. Inclusive puede llegar a encontrarse úlceras a nivel de faringe, laringe, esófago, genitales, ¿no? Entonces el compromiso mucoso es mucho más importante en el pénfigo paraneoplásico. El 30-40% de estos pacientes inclusive puede llegar a tener afectación pulmonar, que puede llegar hacia una bronquiolitis obliterante. El riñón, la vejiga también pueden ser afectados, ¿no? Entonces el pénfigo paraneoplásico es bastante severo porque puede llegar a tener un daño multiorgánico bastante importante. Entonces veamos imágenes del pénfigo paraneoplásico y veamos cómo las lesiones a nivel de las mucosas son mucho, como les decía, mucho más ominosas, más importantes, eh, son más extendidas a nivel de las mucosas, ¿no? Recordemos las imágenes del pénfigo, en donde si bien hay una que otra úlcera, en el pénfigo paraneoplásico, pues la imagen es mucho más extendida, ¿no? Veamos nuevamente las lesiones tipo erosiones, con algunas cubiertas con costras. Acá sí logramos ver alguna que otra ampolla con un contenido turbio, pero van confluyendo y forman también erosiones que se cubren posteriormente con costras, ¿no? Vemos que es mucho más extendido y de un compromiso mucoso mucho más importante. Clínicamente hemos visto que podemos diferenciarlas, pero realmente lo importante o lo definitivo acá es hacer una biopsia de piel para poder complementar con un estudio histopatológico, ¿no? Vemos que los tres pénfigos tienen ampollas. Los tres pénfigos se caracterizan por separación de queratinocitos. Dicho sea de paso, esta separación de queratinocitos, este desprendimiento de los queratinocitos, histopatológicamente tiene el nombre de acantolisis, ¿no? Ese es el hallazgo principal en todos los pénfigos, la acantolisis, ¿no? Aquellos queratinocitos que se desprenden de la epidermis y aparecen como que en solitario. A eso se le denomina
queratinocitos acantolíticos. Veamos cómo en el pénfigo foliáceo el nivel de la ampolla, como habíamos mencionado, es justo por debajo de la capa córnea. Vean, todo esto es la epidermis. Acá tenemos la capa basal cerca a la dermis y aquí cerca a la capa córnea, en la parte superior, aquí es donde se forma la separación, la ampolla, ¿no? Acá esa es otra imagen. Vemos aquí toda la epidermis, aquí está la capa basal y viajamos y justo antes de la capa córnea, en la capa granulosa, ahí es donde se forma la ampolla de el pénfigo foliáceo. Por otro lado, en el pénfigo vulgar, el nivel de la ampolla es más profundo. Vean cómo ya prácticamente aquí, que es el nivel de la capa, aquí, de la capa basal, justo por arriba de la capa basal, aquí encontramos el nivel de la ampolla en el pénfigo vulgar, ¿no? Entonces es una acantolisis suprabasal. Y en el pérfido paraneoplásico también se parece mucho al vulgar porque también su nivel es por arriba de la capa basal, pero aparte vamos a encontrar estas células un poco más rosadas, acá lo vemos a más detalle, ¿no? Vemos esta célula como que rosada, como que más eosinofílica, a eso se le denomina queratinocito apoptótico. Y esto es lo que acompaña a la ampolla basal en el pénfigo paraneoplásico. Entonces, vemos que la histología también nos va a ayudar a definir, a diferenciar el pénfigo por el nivel de ampolla y la presencia o ausencia de queratinocitos apoptóticos. Otro examen importante en los pénfigos es la inmunofluorescencia directa. Recuerden que por medio de este examen se hace en la biopsia de piel, por medio de sustancias fluorescentes, se identifican los anticuerpos, en este caso IgG de los pénfigos. Cuando estamos hablando del pénfigo foliáceo, lo que queremos es más identificar la desmogleína 1 que la desmogleína 3. Ambas están en la membrana de todos los queratinocitos, ¿no? Entonces vemos que tanto en el pénfigo foliáceo, en el pénfigo vulgar, como en el pénfigo paraneoplásico, como la inmunofluorescencia va a identificar los anticuerpos depositados en las desmogleínas. Esto va a pintar todas las membranas de los queratinocitos. Por eso es que vemos que en todos los pénfigos el patrón de inmunofluorescencia es un patrón reticular, porque da la impresión que es como una red, porque pinta todas las membranas de los queratinocitos en donde se encuentran las desmogleínas con los anticuerpos, IgG. Es importante también saber de dónde uno va a tomar la biopsia para hacer estos exámenes, ¿no? La biopsia para el estudio histopatológico convencional con hematoxilina eosina se toma de la misma lesión, ¿no? Vean cómo acá tenemos una ampolla, como que este cilindro trata de identificar o de representar el sacabocado, que es en donde normalmente hacemos la biopsia, y la muestra la tomamos prácticamente del borde, ¿no? Tomando un poco de la zona periférica a la ampolla y tomando un poquito de la ampolla, ¿no? En caso se pueda tomar la ampolla completa, es mejor. Si encontramos una ampolla completa y la podemos sacar por completo, es mucho mejor. Pero si solamente hay ampollas grandes, se puede sacar la parte de una ampolla, pero siempre con un poquito de piel sana periférica para poder ver en dónde abre o en dónde, qué nivel está la separación de los queratinocitos, ¿no? Y por otro lado, en estas líneas rojas se trata de representar el punch, que lo que hace es tomar una muestra de una piel periférica, o sea, no de la misma ampolla, no. La biopsia que se hace para la inmunofluorescencia es perilesional, o sea, es justo al costado de la lesión. Vemos acá también tenemos una ampolla y la biopsia se toma al costado de la ampolla, o sea, no en la misma ampolla, sino al costado. Igual acá no tenemos la ampolla y la biopsia para inmunofluorescencia se suele tomar de piel perilesional. Finalmente, cuando ya identificamos que nuestro caso de pénfigo foliáceo y hicimos histopatología, lo confirmamos, ¿cómo es que podemos tratarlo? Bueno, la primera línea siempre se considera los corticoides, porque al ser una enfermedad autoinmune, el corticoide tiene pues esta capacidad de poder disminuir la respuesta inmunológica, y esto lo hacemos con. Inicialmente, si el caso lo vamos a manejar ambulatoriamente, podemos hacerlo con prednisona en dosis altas, 1.5 miligramos por kilo de peso, esto más o menos es de 100 a 150 miligramos por día, hasta que remita completamente el cuadro, o sea, hasta que ya no haya lesiones nuevas.
los síntomas hayan mejorado y poco a poco se va reduciendo la dosis cada 2 a 3 semanas, ¿no? Más, no hay un gol estándar de cómo ir reduciendo, normalmente se hace cada 10 miligramos, cada 2, 3 semanas, se va reduciendo poco a poco hasta una dosis mínima eficaz que se debe dar de por vida, ¿no? Cuando ya los casos son muy extensos, son muy severos, el paciente tiene que ser hospitalizado, podría él recibir entonces la medicación de corticoides en pulsos, como por ejemplo metilprednisolona por 5 días, 500 miligramos a 1 gramo por día, o dexametasona también durante 5 días, ¿no? Y luego mantener con vía oral al paciente con corticoides hasta la remisión completa del cuadro. Y en casos leves, o sea, en casos en donde no haya muchas lesiones, no haya mucha extensión, se podría dar chance a un tratamiento con corticoides tópicos, principalmente corticoides de alta potencia como clobetasol o betametasona en las lesiones. Otros tratamientos alternativos a los corticoides, porque como todos sabemos, las dosis altas y el tiempo prolongado con corticoides hace que este paciente poco a poco comience a presentar los efectos secundarios no deseados de estos medicamentos, ¿no? Que a la larga pueden llegar a ser tan mortales o peligrosos como la misma enfermedad. Entonces, una vez controlada la enfermedad, lo que se suele hacer es complementar los corticoides que ya van disminuyendo poco a poco con estos otros inmunodepresores como la azatioprina, el micofenolato mofetil, la ciclosporina, la dapsona o el acitretin, para que estos medicamentos puedan ser como un tratamiento de mantenimiento, mientras nosotros vamos bajando progresivamente la dosis de corticoides. Otras alternativas también de tratamientos son las inmunoglobulinas, plasmaféresis y tratamientos biológicos muy modernos como el rituximab, que han en muchos casos demostrado bastante eficacia en controlar la enfermedad. Lamentablemente en nuestro país todavía este tipo de tratamientos, estos últimos tipos de tratamientos como inmunoglobulinas, plasmaféresis o rituximab, son bastante escasos, no hay mucha accesibilidad en la mayoría de hospitales ni de centros de salud para estos tratamientos, lamentablemente, pero de tenerlos a la mano sí pueden llegar a ser un tratamiento alternativo muy efectivo y con menos efectos secundarios que los corticoides, ¿no? Lo que normalmente tenemos siempre a la mano, todos son los corticoides y esos otros inmunodepresores, sobre todo ya en hospitales de alta complejidad. Obviamente, antes de empezar un tratamiento corticoideo o con cualquier inmunodepresor, el protocolo te obliga primero a desfocalizar, ¿no? Ese paciente tiene que ser desfocalizado, tiene uno que prepararlo, descartarle todo foco infeccioso posible. Esto corre por todos los exámenes que corresponden para la desfocalización del paciente. Si se encuentra algún foco infeccioso, tratarlo, y ya una vez que se hace eso, pues empezar ya con esta dosis de corticoides o inmunodepresores por largo tiempo, hasta el control de la enfermedad. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Doctora, muchas gracias por su ponencia. No veo ninguna pregunta en el chat, pero no sé si tal vez nos pueda comentar un poco acerca de los pacientes que llegan a la consulta, ¿no? Y son diagnosticados de pemfigo foliáceo o vulgar, en cualquiera de los dos diagnósticos. ¿Cómo es que suelen llegar los pacientes, ¿no? Sabemos que a veces vienen con lesiones leves que a veces pueden dar a sospechar otra patología, y algunos que vienen con lesiones un poco ya más avanzadas, ¿no? Que uno cuando lo ve pues ya tiene una gran sospecha de esta, ¿no? No sé si tal vez nos puede ampliar un poco más de ello para que los participantes de esta ponencia puedan llevarse esa idea consigo. Es una pregunta buena, Alex, porque el pérfigo, si es diagnosticado tempranamente, no tiene por qué llegar a ser una patología que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y vemos muchos casos que llegan al hospital de pacientes con pénfigos de varios meses de evolución, que lamentablemente llegan a centros de baja complejidad, puestos, centros de salud, en donde no hay médicos o donde el médico que los atiende pues no identifica la enfermedad.
lo mantienen, normalmente le dicen que son infecciones y los manejan con antibióticos, entonces por ahí uno que otro episodio de que se apliquen corticoides que más o menos los mantienen controlados, pero no a las dosis adecuadas, por lo que el paciente pues con el tiempo comienza a ver progresión de la enfermedad y muchas veces vemos pacientes de provincia llegando a emergencia con pénfigos prácticamente eritrodérmicos, ¿no? Con toda la superficie corporal comprometida. Y esto hace que estos pacientes tengan un pésimo pronóstico, ¿no? Porque básicamente se les debe considerar como gran quemados. Toda la función de barrera que hemos visto y repasado en esta ponencia no se da en estos pacientes. Entonces, la mortalidad es muy alta, ¿no? Por deshidratación, por pérdida catabólica, por sobreinfecciones, ¿no? Sepsis a foco dérmico, que es lo más común en ver en estos pacientes y normalmente fallecen, ¿no? Es muy poco lo que se puede hacer por un paciente que llega en estas condiciones. ¿Pero por qué llega en estas condiciones? Porque no ha habido alguien que lo guíe o que lo trate o que lo derive de una manera oportuna al paciente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta y por eso me he dedicado yo a hacer un repaso de lo que es la clínica, ¿no? Siempre que veamos ampollas, erosiones, costras, pongámosle más atención a este paciente, pongamos em, no lo pasemos por agua tibia. Siempre la ampolla, dentro de todas las lesiones elementales en dermatología, debe ser considerada una lesión elemental de importancia que nosotros tenemos que vigilar, porque las enfermedades ampollares, cualquiera que sea esta, ¿no? Porque hay hasta toxicodermias, reacciones alérgicas ampollares, hay muchas enfermedades ampollares, pero si estas enfermedades logran extenderse, pues llegan a ser mortales, ¿no? Entonces siempre las enfermedades crónicas ampollares hay que derivarlas porque deben ser manejadas de una manera oportuna, ¿no? Por un especialista. Y bueno, si uno está en la capacidad, tiene un centro en donde tiene una capacidad resolutiva para poder ya comenzar a desfocalizar y si uno sospecha o correr algún tipo de examen, pues hacerlo, ¿no? Pero principalmente identificar que puede ser un pénfigo y referirlo, ¿no? Referirlo para la biopsia y estudios correspondientes y no permitir que este paciente llegue, pues, prácticamente lleno de ampollas en donde poco se puede hacer y donde muchas veces pues tienen desenlaces fatales, ¿no? Gracias, doctora. Ah, hay una pregunta, bueno, hay dos, tres preguntas. El doctor José Aníbal le voy a dar pase para que pueda activar su audio y pueda generar su pregunta. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Alex. Excelente exposición, doctora. Mire, la pregunta es en sí enfocada prácticamente para la práctica de repente de muchos médicos que hacen práctica de medicina general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para dar parámetros, de repente dentro de su exposición, en lo que corresponde la diferenciación entre el pénfigo, o sea, ya usted lo ha descrito en los tres tipos de pénfigo que hay, el vulgar, foliáceo, ¿no? Y el paraneoplásico. Pero también hay que ver una diferenciación en el tema de lo que es el penfigoide, que también vienen varios casos que nosotros sí lo hemos visto en hospital. Y la diferenciación, por ejemplo, en el tema de una tabla simple, de repente que pueda aclararle a todos nosotros, los médicos, en parámetros muy generales, cómo poderlo diferenciar. Ese es uno. Dos, con referente a esta enfermedad autoinmune, corresponde a tanto a pénfigo y pénfigoide, que son tratados con corticoides, ¿no? Y que erróneamente a veces los médicos generales a veces lo tratan y ven la enfermedad de fondo con respecto a una infección de repente de piel, ¿no? Y por ahí es como que va avanzando, se va complicando hasta llegar hasta una necrosis, ¿no? O sea, llegar a un tema ya más avanzado como es un tema de utilización o manejo como un gran quemado. En el tema, en esta pregunta quisiera de repente que usted amplíe un poquito en términos generales, no tan de especialidad en dermatología y el uso también de lo que son en Colombia y en Chile han estado usando mucho el tema también de los biológicos, ¿no? Esos tratamientos ahorita que están los corticoides, el itizumab y todos esos han ido muy bien con nosotros, ¿no? Acá en el Perú.
No sé si usted tiene alguna bibliografía respecto a ello, al uso de biológicos, así como lo usamos en psoriasis, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias por las preguntas. Bueno, no, mi objetivo aquí ha sido básicamente centrarme en los pénfigos porque como les dije en un momento, el tema de ampollares es amplio, es muy amplio. O sea, hay muchas enfermedades ampollares, inclusive hay ampollas que no necesariamente son por mecanismos autoinmunes, hay ampollas por infecciones, hay ampollas por alergias, hay ampollas por diferentes mecanismos, ¿no? Inclusive enfermedades virales te pueden dar ampollas, ¿no? Entonces es amplio el tema, pero el tema del pemfigoide específicamente también corresponde a estas enfermedades autoinmunes mediadas por autoanticuerpos y básicamente la diferencia clínica está y corresponde al nivel de la ampolla, ¿no? En el pemfigoide ampollar, como vemos aquí, básicamente el nivel de la ampolla es subepidérmico, ¿no? Todos los pénfigos son intraepidérmicos, por eso se consideran como ampollas flácidas, Nikolsky positivo, porque suelen ser dentro de la epidermis, entonces se destechan muy fácilmente. Pero la ampolla producida en un penfigoide ampollar es subepidérmico, o sea, tenemos toda la epidermis y por debajo de la epidermis, entre la epidermis y la dermis, se forma la ampolla. Entonces, normalmente, clínicamente, las ampollas del pemfigoide ampollar son tensas. Son ampollas tensas que sí van a llegar a consulta como ampollas. Usted va a poder ver las ampollas completas, va a querer hacer Nikolsky y el Nikolsky va a ser negativo porque la ampolla tiene un nivel mucho más bajo, tiene un techo más que soporta más, ¿no? Entonces, por eso el Nikolsky normalmente en el pemfigoide ampollar soporta más, ¿no? Es más tensa la ampolla. Otra cosa importante es el grupo etario, ¿no? Los pénfigos normalmente son de grupos etarios, dependiendo del foliáceo, que son hasta en niños, como le digo, el fuego salvaje ha sido reportado en niños, adultos jóvenes, generalmente son los que más reportan casos de este tipo de pénfigos. Pero en el pemfigoide ampollar generalmente vemos una población adulta mayor, que representa la gran mayoría de casos, ¿no? Son personas por arriba de los 60 años que empiezan con cuadros medios urticariales, como si fueran ronchas que le aparecen en el cuerpo que pican muchísimo. El pénfigo ampollar también se caracteriza por picar muchísimo. Y sobre estas placas urticariformes se van formando estas ampollas tensas, ¿no? Nikolsky negativo. La mayoría de pemfigoides ampollares tampoco tienen compromiso mucoso, algunas sí, algunas variantes, pero la mayoría no. Y depende nuevamente, ¿no? Si se tiene una enfermedad ampollar, lo ideal es biopsiarla, confirmar que sea una ampolla subepidérmica, confirmar que sea un pemfigoide ampollar. Como toda enfermedad autoinmune es incurable, solamente se puede controlar. Igual el tratamiento es con corticoides. Lo bueno es que el pemfigoide ampollar suele responder a dosis más bajas, no se necesitan dosis tan altas como en el pénfigo para controlarlo. El pemfigoide normalmente uno lo puede manejar con 0,3 a 0,5 miligramos por kilo de peso. Muy raras veces tenemos que irnos a más dosis. Y una vez que se controla, pues se puede mantener con corticoides tópicos hasta que de repente en algún momento vuelva a aflorar y uno tiene pues que estar vigilando a estos pacientes adultos mayores, ¿no? En el tema de las infecciones, básicamente es la evolución, ¿no? Yo de repente puedo confundir cuando en las etapas muy iniciales un pénfigo con un impétigo, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay algunas ampollas, erosiones y costras en una parte muy localizada de su piel y pienso que es un impétigo con toda razón, porque el impétigo de hecho es mucho más frecuente que un pénfigo, pero yo le doy tratamiento antibiótico y no responde y se sigue extendiendo y vuelve. Entonces, la evolución básicamente de la enfermedad, en este caso, es lo que me debe alertar, ¿no? Esa es la bandera roja en este tipo de casos, ¿no? Enfermedades que yo de repente en algún momento pude catalogar como, qué sé yo, un herpes, un impétigo ampollar, pero que le doy el tratamiento y no responden, o que se extienden, o que vuelven. Entonces, esa cronicidad y esa progresión ya me debe necesariamente obligar a considerar otras enfermedades u otras
diagnósticos de ampollares, ¿no? Dentro de las cuales están los pénfigos o el penfigoide, ¿no? Dependiendo de la clínica. Y los biológicos, como les mencioné en la última diapositiva del tratamiento, son un tratamiento de mucha utilidad cuando uno tiene acceso, ¿no? Porque imagínense dar corticoides pues a las dosis que les he mencionado por largo tiempo, es como les dije, ¿no? El tratamiento es igual de peligroso que la enfermedad, ¿no? Imagínense llegar a estos niveles de corticoides, necesariamente estos pacientes pues se inmunodeprimen, tenemos pacientes cushinoides, tenemos fracturas patológicas, entonces con el tiempo obviamente se ha abierto nuevas alternativas de tratamiento. Dentro de esas alternativas de tratamiento están los biológicos y dentro de los biológicos el rituximab es el biológico más ampliamente estudiado en pénfigo que ha confirmado ya de sobra su efectividad, pero ni siquiera en el Hospital 2 de Mayo, en donde estoy yo, tenemos oportunidad de utilizar rituximab en pénfigo, el CIS no lo cubre todavía. Estamos ahorita en todos los papeleos para poder hacerlo, pero hasta ahora no tenemos una respuesta positiva, ¿no? Seguiremos insistiendo, pero lamentablemente, al menos hoy por hoy, no es una realidad en mi hospital. Tal vez colegas de salud puedan tener de repente un poquito más de experiencia en el manejo de pénfigos con Rituxi. Sé que en otros países pues nos llevan mucho en el tratamiento y en la experiencia, pero lamentablemente aquí, al menos en el área pública por el CIS, todavía no hay cobertura. No sé si habrá otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Hay dos preguntas Ujú, del doctor Cristian Benítez. ujú. Menciona, tengo entendido que el manejo de algunos casos de pénfigos suelen manejarse como un gran quemado. ¿Cómo considera que podríamos estabilizarlo en el primer nivel, hasta referirlo a un centro de mayor capacidad resolutiva? Básicamente es un control hidroelectrolítico, o sea, hidratar al paciente, mantenerlo en un aislamiento en la medida de lo posible, cubrirlo con antibióticos de alta potencia y básicamente eso, ¿no? Y referir lo más que se pueda porque ese paciente tiene que estar en UCI. O sea, ese paciente ni siquiera debería estar en una sala común en un hospital como este. Los pacientes deben pasar a UCI para que puedan ser estabilizados y tratados, ¿no? Es bastante difícil hacerlo en primer nivel, pero básicamente esas son las medidas generales, ¿no? Balance hidroelectrolítico, cobertura antibiótica de amplio espectro, aislamiento, desfocalización, como les digo, como una medida previa al inicio del tratamiento inmunosupresor. Y bueno, el tema de las heridas en sí, el cuidado de las heridas, básicamente es la limpieza con agua o cloruro de sodio a chorro, no para nada es sacar las costras, eso es otra cosa también que a veces hemos visto, ¿no? Que hay algunos médicos que suelen sacarle las costras a las lesiones y eso es algo totalmente incorrecto. La costra es un mecanismo de defensa natural de la piel que tiene para protegerse contra el medio externo. Si uno retira la costra, está denudando la piel y está abriendo puertas para posibles infecciones y para pérdidas aún mayores de agua y electrolitos, ¿no? Entonces, dejar las costras se deben dejar porque caen cuando ya la piel se repiteliza, pero antes no hay que forzar la salida de costras, simplemente aseo diario con agua temperada, obviamente, a chorro nada más, que caiga, nada de fricción, y si es posible cubrir las zonas denudadas, las zonas esfaceladas con gasa parafinada, ¿no? Lo que nosotros denominamos acá Yelonet. Generalmente con eso se cubren las zonas denudadas porque normalmente esas zonas suelen pegarse a la ropa, se pegan a la sábana de la cama, entonces el retirar, el despegar o gasas secas también se pegan y al momento que tú quieres sacar esas gasas, pues es un dolor indescriptible para el paciente, sangrado, es terrible, es una tortura, ¿no? Entonces, siempre tratar de cubrir esas zonas esfaceladas con Yelonet, con gasas parafinadas y ya luego ya gasas secas o vendajes, ¿no? Para cubrir las lesiones. Gracias, doctora. Una pregunta menciona, dice, ¿la distribución de las ampollas es estrictamente superior? Pregunto ello porque resulta difícil hacer un diagnóstico diferencial en los pacientes inmunocomprometidos. Es lo más habitual, ¿no? En medicina nada es, las palabras siempre y nunca no existen, ¿no? Entonces, lo más habitual es que en el pénfigo foliáceo
uno encuentra el mayor número de lesiones en cabeza y parte superior del tronco, pecho y espalda, ¿no? Pero obviamente hay pénfigos foliáceos que pueden ser más extensos y por eso a veces es difícil la diferenciación clínica entre los diferentes pénfigos, ¿no? He mencionado que hay pénfigos que los pénfigos foliáceos clásicamente no comprometen mucosas, pero siempre hay excepciones, ¿no? Y hemos encontrado casos de pénfigos foliáceos que pueden tener algún tipo de compromiso de mucosa. Entonces, por eso es que es básico la confirmación histopatológica. O sea, tú puedes sospechar clínicamente de algo, de varios tipos de pénfigos, pero al final, por eso es importante la biopsia, ¿no? Porque al final siempre tú tienes que confirmar el nivel de tu ampolla. Si es un pénfigo foliáceo, tu ampolla va a estar subcórnea. Si es un pénfigo vulgar, va a estar suprabasal. Por eso siempre es mandatorio la biopsia en estas enfermedades. A veces es difícil, es cierto, pero si es que es un caso típico, lo va a ver así, más distribuido en cabeza, tronco y espalda. Ujú. Gracias, doctora. Si bien dentro del listado de enfermedades raras o huérfanas del MINSA está solo el pénfigo foliáceo, ¿no? En esa clase se ha abordado los otros tipos, en realidad para que puedan tener una perspectiva global, ¿no? De lo que enmarca todo este cuadro patológico de esta enfermedad ampollar. Doctora, ¿usted qué opinión tal vez nos pueda dar de que, o sea, no veamos incluida al pénfigo vulgar dentro del listado, ¿no? de enfermedades raras o huérfanas? Desde su perspectiva, ¿debería estar incluido? Es una buena pregunta, realmente es una ausencia que llama poderosamente la atención, ¿no? El pénfigo vulgar inclusive es un pénfigo con mayor mortalidad que el pénfigo foliáceo, ¿no? Justamente por la mayor afectación en mucosas que hay, ¿no? Entonces, de hecho, a mi parecer, el pénfigo vulgar merece un lugar entre las enfermedades huérfanas, ¿no? No es que sea una enfermedad común, pero felizmente que no lo es, pero si se da daña de una manera muy importante la calidad de vida del paciente y de hecho se debe considerar como una enfermedad huérfana también. Ujú, sí. Gracias, doctora. Y una última pregunta de mi parte, porque ya no hay más preguntas en el chat. Eh, los pacientitos que ha visto con esas patologías, generalmente, ¿de qué zonas del Perú provienen? Ujú. Sí, normalmente de zonas endémicas, las que he mencionado, y aquí en Lima también hay un número regular de casos, pero en realidad está distribuido en todo el Perú. Nosotros, principalmente dermatólogos, hay en la costa, norte, sur, y todos tienen casos, ¿no? De ampollares, y los pénfigos a la cabeza, el foliáceo y el vulgar son los más comunes, ¿no? Entonces, zonas endémicas tenemos, ¿no? Las que he mencionado, pero realmente uno puede encontrarse en todo el Perú con casos de estos, por eso es importante identificarlos. Muchas gracias, doctora. Al no haber más preguntas, le agradezco nuevamente su participación en esta parte del curso. Nos vamos a estar reuniendo nuevamente con usted para ver lo que es lupus. Le agradezco, doctora, a nombre del comité y de la coordinadora, la doctora Nancy Loaiza. Le hacemos llegar sus agradecimientos y saludos. Muchas Muchas gracias, gracias, doctora, Alex. por la Alex, y participación. también saludame a la doctora y gracias a todos. Espero que le haya gustado la ponencia. Me despido. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Se va a proceder a colgar el video en el aula virtual.